Sí, perfecto. Gracias, chicos. Gracias, Angélica. Bien, chicos, hoy día vamos a abordar lo que es el desarrollo del lenguaje. Bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta el desarrollo para nuestra intervención, ¿cierto? Si es que yo puedo decir que es un inicio o si es que está dentro de lo normal. Bien, entonces esta clase es sumamente importante tener en cuenta para la intervención y también la evaluación. ¿Listo? De esta forma vamos a iniciar con el periodo prelingüístico. Bien, durante este periodo prelingüístico, ¿sí? Se produce una intensa actividad fónica y esta intensa actividad fónica sirve para el funcionamiento de los órganos, que estos órganos están destinados a poder materializar lo que es el lenguaje, ¿sí? Y también se produce un desarrollo del aparato auditivo. Y que este aparato auditivo, chicos, va a predisponer al niño. ¿Para qué? Para que éste pueda captar los signos exteriores que son audibles. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros podamos tener en cuenta el periodo prelingüístico. Bien, este periodo comprende los primeros días hasta los 12 meses de edad. Bien, a ver, en este periodo, el niño, es decir, el bebé, bien, se comunica, pero es una comunicación con su medio más próximo. ¿Y cuál es su medio más próximo? Pues la familia. Y este tipo de comunicación es tanto afectivo como gestual, ¿sí? Evidentemente, aún el niño no pronuncia ninguna palabra, pero este lenguaje o esta comunicación que establece el bebé con su familia es a través del tipo afectivo y gestual. ¿Listo? A ver, para que nosotros podamos estimular en este periodo lingüístico, es importante que la madre utilice, ¿sí?, el lenguaje verbal, pero no solo ello, sino que lo combine con el lenguaje afectivo y el lenguaje gestual, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos recomendarle esto a la mamita, al papito o a los tutores. ¿Bien? Entonces, de esta forma, la palabra, ¿sí?, debe estar acompañada siempre. Tratemos de que siempre esté acompañada de los gestos y a las actividades de la madre con su niño, ¿sí? Cualquier actividad que la mamá esté realizando con el pequeño, tratar de acompañar, no solo el lenguaje verbal, sino también afectivo y gestual, ¿sí? Principalmente en este periodo prelingüístico. ¿Listo? También es conocida como la etapa preverbal. Bien, cualquiera de los dos términos lo podemos utilizar. En esta etapa prelingüística se conoce que hay un valor relevante. ¿Por qué? Porque esto configura las bases para un desarrollo lingüístico, ¿sí? Por lo tanto, el llanto, el balbuceo, el prebalbuceo son importantes. ¿Por qué? Porque estos van a sustentar y van a ser esta base para el desarrollo lingüístico del niño. Bien, a ver, con el llanto sabemos que el bebé pone en funcionamiento lo que es el aparato fonador, ¿sí? Esto permite que haya una oxigenación necesaria de la sangre, ¿sí? Y así se establezca una respiración, ¿sí?, normal. Bien, entonces, ¿el llanto tiene una función? Sí, ¿no? Tanto orgánica como también para poder expresar las necesidades. Ahora, vamos a ver eso, ¿sí? Por lo general, ¿sí?, algunos autores sostienen que en el inicio del segundo mes, el llanto ya no es un fenómeno o ya no es una manifestación mecánica, ¿sí?, sino que el tono del sonido del llanto va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay un contenido afectivo, ¿sí? Y hay un contenido de dolor, de hambre u otra molestia.
Es decir, que con el llanto, el bebé logra comunicar sus necesidades, ¿sí? Y de esta forma ya comienza un llanto diferenciado. Y si este, es decir, el bebé, reconoce que si él llora y la mamá o el papá o el tutor satisface esta necesidad, ya hay una intención en su llanto, ¿sí? Entonces, según algunos autores, a partir del segundo mes, el llanto ya no es mecánico, ya no es aislado, ¿sí? Sino ya es de una forma intencional para poder comunicar las necesidades del bebé. E incluso, ¿no? Si son mamitas o trabajan con bebitos o papitos también, nosotros podemos ver las tonalidades, ¿sí? Las diferentes tonalidades del llanto de los pequeñitos, ¿sí? Porque esto, pues, es una forma de manifestar que algo está pasando en el bebé. Ahora, esta etapa, ¿sí? Comprende dos subetapas. Tenemos el prebalbuceo y el balbuceo, ¿sí? Vamos a abordar ahora lo que es el prebalbuceo. A ver, a partir de los 0 meses hasta los 2 mesecitos, hay vocalizaciones reflejas y el gorjeo, ¿sí? A ver, durante el primer mes de vida, lo único que el bebé emite son vocalizaciones reflejas, ¿sí? Como el llanto, ¿sí? Entonces, como les decía, si estas son satisfechas, entonces el bebé lo va a usar de forma intencional. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá o el tutor ha contestado al llanto para poder satisfacer esa necesidad que ha comunicado el bebito. ¿Listo? Y en el segundo mes observamos los primeros gorjeos, ¿sí? Que son como el sonido del ajo, ¿sí? Como ajaja, así, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver en un video para poder conocerlo mejor. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo. Cuando nosotros realizamos una evaluación, parte de la evaluación es la anamnesis, ¿sí? Y dentro de la anamnesis nosotros tenemos que preguntar esto a los papitos. ¿A qué edad comenzó a balbucear? ¿Cuál fue su primera palabra? ¿A qué edad pronunció la primera palabra? El control de esfínteres, entre otros. Por eso es importante que nosotros podamos conocer el desarrollo del lenguaje. ¿Bien? Y por otro lado, la segunda subetapa es el balbuceo comota. ¿Bien? Que se da entre los 3 a 6 meses. A ver, a partir del tercer mes, el bebé ya comienza a emitir un balbuceo claro y constante, con sonidos guturales y vocálicos, ¿sí? Dentro de estas manifestaciones que son fónicas, incluimos como características cuáles, los gritos que emiten para poder escucharse a sí mismos, ¿sí? Y que estos gritos progresivamente se van a convertir en gritos de protesta, ¿sí? O de alegría, ¿bien? También durante esta etapa se emite un sonido similar al ronroneo, cuando el bebito pues está entretenido o está jugando, ¿bien? Por otro lado, muestra con gestos cuando algo le gusta, cuando algo le agrada, como movimientos de brazos, sonrisas, pataleos, entre otros. Por otro lado, también observa los movimientos y los gestos de sus cuidadores y por lo tanto intenta, ojo, intenta imitarlos. ¿Listo? Y pues nota también la presencia de algunos animalitos, es que por ahí hay la oportunidad, y tiene esta curiosidad de poder tocarlos. ¿Listo? Recordemos que todo esto es parte del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Porque va interiorizando el bebé no solo los gestos de los papitos, sino la tonalidad, ¿sí? Sino también los cambios de voz, ¿listo? Las sonrisas, entre otras.
Ok. Y por otro lado, chicos, también se da un balbuceo reduplicativo, ¿sí? Entre los 6 a 10 meses. Es decir, que los niños durante este periodo empiezan a producir una gran cantidad de sonidos, principalmente vocálicos, ¿sí? Como la A, E, I, o el OI, UI, UA, ¿sí? Sonidos o sílabas aisladas, como pío, pía, miau, iau, ya, ¿listo? También pueden producir exclamaciones como el oh, ¿sí? Y alrededor de los 6 u 8 meses, las posibilidades comunicativas que ya presenta el niño, comienza a ampliarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden alcanzar ya objetos, los pueden observar ya de manera más detenida, más detallada, y los pueden intercambiar con otros adultos. Y de esta forma va a surgir progresivamente la necesidad de nombrar los objetos. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de la comunicación, el desarrollo del lenguaje, se favorece con la locomoción. Por eso es importante que nosotros podemos integrar toda la información que el papito, la mamita o los cuidadores nos van a proporcionar. ¿Sí? Es decir, el niño se desplaza, comienza a agarrar objetos para poder explorar, para poder conocerlos, y el adulto, en este caso, tiene que nombrarlo. Y si es posible, no solo una vez, sino más. ¿Sí? Y entre los 9 y los 13 meses ya comienza a emitir reduplicaciones de sílabas, como ma, ¿no? O pa, pa. ¿Listo? Y es un balbuceo reduplicativo. Bien, aquí podemos ver una tabla, ¿sí? De la etapa preverbal. A ver, observamos que entre los 0 y 3 meses, el niño ya produce las primeras señales de comunicación. Si bien es cierto, no realiza palabras, evidentemente, por la etapa de desarrollo en el que se encuentra, pero ya hay unas primeras señales para que él pueda comunicarse. ¿Listo? Por otro lado, también los pequeños aprenden que con su llanto pueden conseguir la atención del adulto, para que el adulto pueda satisfacer la necesidad del niño, ya sea una necesidad afectiva, ya sea una necesidad básica. Y por lo tanto, este llanto, el sonido de estos llantos van a ser distintos según la necesidad que presente nuestro bebé. ¿Sí? Por otro lado, también aparecen las primeras reacciones ante el rostro y la voz humana y producen vocalizaciones, sí, poco diferenciadas, mientras que sonríen y mantienen el contacto ocular. ¿Listo? Recordemos que una forma de que nosotros podamos estimular el contacto ocular es teniendo un objeto pequeño que sea muy llamativo para el bebé y ubicarlo entre la ceja y nuestra boca. ¿Listo? Allí, para que el bebito, si bien es cierto, va a ver el objeto, pero de cierta forma también lo estamos estimulando. ¿Bien? Ahora, entre los 3 y 4 meses ya comienzan a surgir estas protoconversaciones, ¿sí? Que son reglas parecidas, no son similares, no son literales, por decirlo así, sino son parecidas a las del diálogo. ¿Listo? Entonces, aquí la interacción social va evolucionando hacia una intersubjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Hacia la capacidad de un entendimiento mutuo. ¿Listo? Entonces, esto permite que dos personas, es decir, dos individuos puedan comunicarse. ¿Sí? Y esta comprensión que es compartida de la situación entre las personas permite también compartir significados. ¿Sí? Y las producciones que el niño realiza
consisten en balbuceos, ¿sí? Y pues en los balbuceos hay una variedad de sonidos. Entre los 4 y 6 meses comienzan ya a mostrar un mayor interés por los objetos, ¿sí? Comienza a observarlos, a tocarlos y alrededor de los 4 meses pueden seguir la mirada del adulto hacia el objeto, ¿sí? Este hecho pues va a posibilitar la atención conjunta de nuestro bebé, ¿sí? Entonces, a partir de ello, la interacción pasa como si fuera un triángulo, es decir, entre el niño, el adulto y el objeto, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros nos fijemos esto durante los 4 y 6 meses, ¿sí? Y a los 6 meses se interesa ya por los objetos y reducen los contactos cara a cara. ¿Listo? Porque hay más atención a los objetos que les llaman a los niños, ¿sí? Y su foco de atención dentro de lo posible está en ello. En este periodo, sus balbuceos también están formados por sonidos similares, ojo, al habla de su entorno, es decir, de su familia, el entorno más cercano que él tiene. Entre los 7 y 8 meses ya hay balbuceo reduplicando sílabas como ma, ma, pa, ta, entre otros. Prestan más atención a las melodías de las frases, ¿sí? Es decir, a la entonación, ¿sí? Y escuchan cuando les hablan. Y pues ellos responden con sonidos o gestos. Y entre el 9º y el 11º mes, los pequeños ya son capaces de producir la prosodia de su lengua, ¿sí? Es decir, también el balbuceo adquiere ya una melodía similar a la conversación. Ojo, la melodía, ¿bien? Y aparece el gesto indicativo e implica la comprensión léxica respondiendo al nombre, ¿sí? Y al no, ¿sí? ¿Quién es Juancito? ¿No? Y responde a su nombre. Y también comprende el no. Parte también, chicos, de la historia o de la anamnesis que nosotros realizamos en los pequeños es la comprensión de no, ¿no? Es decir, se le pregunta al papito cuándo fue en la primera vez o a qué edad comprendió el no. Y a qué edad contestó o respondió a su nombre. Listo. De aquí, de esta tablita, ustedes también pueden realizar preguntas a los papitos para que ustedes se guíen y puedan ver si es que el desarrollo estuvo dentro de lo normal, dentro de lo esperado, o si es que quizás hubo algún tipo de retraso. A ver. Por otro lado, observamos la transición hacia la etapa verbal, ¿sí? Que se da ya entre los 12 y 18 meses. Aquí ya se dan las holofrases, ¿listo? Que lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. También los niños pueden entender frases cortas y de uso común. Por ejemplo, no toques, ¿sí? Son frases cortas que pueden entender, comprender nuestro pequeño. ¿Listo? Siguen también algunas instrucciones y reaccionan a las preguntas simples, ¿sí? Por ejemplo, dame la pelota. Es una frase que él entiende. ¿Dónde está el juguete? ¿Sí? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está la pelota? Son frases que él puede responder, mejor dicho, reaccionar. ¿Listo? Y aproximadamente una tercera parte de las palabras que expresan los niños son sobreextensiones, es decir, amplían el campo semántico de la palabra utilizada. Por ejemplo, cuando se refieren a todos los animales, ¿sí? Trata de decir las 4 patas como perro, ¿sí? Entonces a los animales de 4 patas los considera como perro. Bien, ya va ampliando
su campo semántico. Y finalmente, expresan, ¿sí? Se expresan con subextensiones, ¿sí? Utilizando de forma restringida una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra plato solo hace referencia a su propio plato. Bien, pero también podemos ver que ya hay una extensión de su campo semántico. Listo. Ahora, una vez que nuestro pequeño transita todo este periodo prelingüístico o no verbal, pasamos al periodo lingüístico, ¿sí? Que aproximadamente comienza a los 12 meses, es decir, al año, ¿sí? Y en esta etapa, el niño ya comienza a integrar el contenido y la forma, ¿sí? Para un objeto o una persona determinada. ¿Listo? Este periodo, chicos, se inicia con la expresión de la primera palabra. Por eso también es importante que nosotros podamos indagar cuando realicemos lo que es la anamnesis. ¿Sí? Entonces, a este periodo se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje, es decir, a la primera palabra que realiza nuestro pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Esta primera palabra, ojo chicos, es importante que tenga una intención comunicativa, ¿sí? Para poder considerarla. Por otro lado, el niño utiliza ya una extensión fónica, ¿sí? Que ya es denominado como un significante. ¿Por qué? Porque hay un significado concreto, ¿sí? Y esta etapa se divide en categorías según la edad, ¿bien? Entonces, aquí vamos a ver qué se espera de entre los 12 meses a los 14 meses de edad. ¿Listo? Entonces, a partir del año de los 12 meses, e incluso en algunos casos antes de los 11 meses, el bebé, el niño, comienza a producir secuencias de sonidos, ¿sí? Que estas secuencias de sonidos son bastante próximos a lo que son las palabras de los adultos. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el niño ya va a comenzar con su desarrollo lexical, ¿sí? Contando en su repertorio lingüístico con alrededor de 3 a 5 palabras. Por otro lado, también aparecen las primeras palabras cargadas de sobreextensión semántica. Por ejemplo, dice guau guau a todos los animales de 4 patas, ¿sí? Recordamos que está en este periodo de transición, ¿cierto? De la prelingüística a la lingüística. Por otro lado, los rechazos y deseos se manifiestan con gritos, exclamaciones o con gruñidos. ¿Listo? Entonces, ahí podemos observar que el niño también se está comunicando. ¿Sí? ¿Qué está comunicando? Que no quiero, por ejemplo, que me abracen, que me mimen. En ese momento no quiero. Y lo hace a través de gritos, a través de gruñidos. ¿Sí? Entonces, también es importante considerar, recordemos que hay lenguaje verbal y el no verbal, ¿sí? Bien, ahora, entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa holofrástica, es decir, la palabra frase, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que emite frases de una sola palabra. Bien, por ejemplo, cuando dice el niño abre, que significa abrir. Bien, esto lo utiliza para poder expresar diferentes acciones. ¿Sí? Entonces, de esta forma, a partir de los 13 o 14 meses, ya inicia esta etapa. Bien, también es importante que los padres y que nosotros, como especialistas, podemos recomendar a los papitos que estimulen léxicamente a su hijo, ¿sí? Tratando de que, de asociar siempre,
si en la mayor posibilidad que ellos puedan, asociar las conversaciones, ¿sí? Es decir, el significado fónico, es decir, la palabra hablada, con el significado que hace referencia a la palabra, es decir, al objeto. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el niño pueda asociar y pueda fijar la relación en su cerebro. ¿Sí? Entonces, importante que nosotros podamos enseñar o educar a nuestros papitos, ¿sí? A los cuidadores, que ellos puedan acompañar siempre en sus conversaciones la palabra hablada, ¿sí? Es decir, el significado fónico con el objeto al que hace referencia en la palabra. ¿Listo? Además que es conveniente de que en este caso los padres puedan utilizar sustantivos, puedan realizar también el uso de adjetivos y acciones, pero que estas palabras que va a manifestar los adultos de lo mayor posible que sean parte de la vida diaria de su hijo. ¿Listo? Para que haya una mayor comprensión y una mejor asociación. Bien, de los 15 a los 18 meses de edad, el niño aún se encuentra en esta etapa holofrástica, ¿sí? Es decir, palabra y frase, ¿sí? Que lo utiliza para distintas acciones o significados. Bien, el bebé o el niño ya en este caso utiliza palabras para producir acontecimientos y también para llamar la atención de los demás, ¿sí? Nuevamente podemos ver aquí que hay una intención del niño a través de esta forma de comunicarse. ¿Listo? Y desde los 16 o 17 meses, ¿sí? Hasta los 2 años de edad, va a ser cada vez más frecuente el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y frases, ¿sí? Lo que esto va a permitir que el caudal, el abanico de palabras, ¿sí? Pueda incrementar para su expresión, ¿no? Y entre los 17 y 18 meses, el niño ya extiende cada vez este repertorio lingüístico, ¿sí? Y como les decía, ya comienza a hacer combinaciones de dos palabras. Por ejemplo, papá ven, mamá leche, perro mal, ¿sí? Entonces, de esta forma ya van combinando dos palabras, ¿sí? Y podemos observar que también extiende su repertorio lingüístico. En esta edad, en este periodo, ¿sí? La identificación y la denominación de objetos, de figuras o diferentes partes del cuerpo son ejercicios que nosotros podemos recomendar para el desarrollo del lenguaje verbal del niño. ¿Sí? Importante que eso también podamos sugerir a los padres. En cuanto a los 18 meses, el niño ya puede reconocer fotografías de personas y objetos, pero estos que sean familiares. Por lo tanto, cuando ustedes, chicos, realicen lo que es un cuaderno de terapia, es importante que ustedes también dentro de ese cuaderno puedan, ¿sí? Pegar fotografías de su familia, ¿sí? De las personas cercanas que tienen mayor contacto con mayor frecuencia y objetos familiares de ellos, ¿sí? ¿De quién es esto? De mamá. Y esto, papá, ¿sí? Entonces, este tipo de hitos que se espera para su edad, a nosotros nos sirve para la intervención. Y como también les decía, para la evaluación. ¿Listo? Por otro lado,
a los 18 meses ya utiliza palabras para expresar lo que quiere. Por ejemplo, más, upa, allí, abajo, no, ese, ¿listo? Ya comienza a usar palabras para poder expresar lo que desea. También señala, ¿sí? Y hace gestos para llamar la atención sobre algo deseado, ¿sí? Esto es lo que se espera para un niño de 18 meses. Entonces, ¿qué pasa si mi niño a los 24 meses aún no señala? ¿Sí? Aún no realiza un contacto ocular. Ahí hay un problema. Tenemos que hacer un descarte de un trastorno del espectro autista, ¿cierto? O quizás por ahí otro tipo de trastorno. Entonces, sí es importante que nosotros nuevamente consideremos. Ahora, cuando se le pide algo, él puede llevar objetos familiares de un lugar a otro, ¿sí? Porque ya los conoce. Y si hay una buena estimulación, le va a resultar aún más fácil, ¿sí? También dice adiós moviendo la mano e imita actividades domésticas, ¿sí? Por ejemplo, poner la mesa, secar con toallitas, entre otros. ¿Listo? Y incluso en este punto nosotros podemos recomendarle a los papitos que trate, ¿sí? De que el niño ayude. Así se equivoque. Sabemos que está en un proceso de aprendizaje. Así se le caiga un tenedor. Ahora sí es importante, obviamente, proteger al niño. No podemos darle un cuchillo o algo de vidrio, ¿no? Que con lo que se puede lastimar. Entonces, pero sí al menos realizar el intento con objetos que no sean dañinos para el pequeño. Bien, entre los 18 y 24 meses de edad, el pequeño ya puede reconocer varias partes del cuerpo, ¿sí? Ahora, también, ¿no? Como una recomendación en cuanto a la estimulación o en cuanto a la terapia, cuando ustedes realicen su cuaderno, es importante que también puedan poner partes del cuerpo, ¿sí? Hay rompecabezas, no los tengo a la mano para poder mostrarles. Sí, bueno, hay rompecabezas que podemos sacar cada parte del cuerpo, ¿sí? Y a través de este juego nosotros podemos reforzar el lenguaje de nuestro pequeño, ¿sí? Y en caso no tengamos este material, lo podemos hacer en el cuaderno, ¿sí? Para que lo tenga a la mano también la mamita y lo pueda reforzar en casa, ¿sí? Entonces, también el pequeño durante esta etapa mantiene el interés frente a una lámina, ¿sí? Y es importante que pueda hablar sobre ella. Lo que él quiera expresar, lo puede hacer. Bien, ahora, el pequeño también es capaz de identificar dos o más objetos familiares entre un grupo de 4 o más, ¿sí? Aquí, ¿sí? A los 18 meses, el niño sí puede reconocer objetos familiares, pero ya en esta etapa podemos realizar el juego, ¿sí? En sesión o en casita, en el cual se le pide al niño identificar dos o más objetos que le sean familiares entre un grupo de 4 o más objetos que no le resulte familiar al pequeño. Asimismo, hace uso social de objetos y el juego es aún más colaborativo, ¿sí? En el cual se realiza un intercambio con el adulto, con el especialista, con los padres, tales como pedir, entregar, abrazar, saludar. También los roles son ya más variados, es decir, adopta el rol de hablante, adopta el rol de oyente, de ejecutante y de observador.
Durante este periodo, es decir, a partir de entre los 18 y 24 meses, el niño ya entra a una etapa sintáctica, es decir, que ya comienza a unir palabras para poder formar frases. ¿Listo? Y comprende verbos como ven, siéntate, párate, entre otros. Sigue una serie de 2 o 3 instrucciones consecutivas. ¿Sí? Y esto también es importante que nosotros podamos reforzar. Por ejemplo, ven, dame el zapato. ¿Sí? Es una orden, ¿sí? 2 órdenes, ven y dame el zapato, ¿cierto? Entonces, en sesión, también yo realizo eso, es decir, cuando hay bueno, tenemos como un mueblecito que es pequeño para los niños y le decimos, Juancito, ve al juguetero, saca la muñeca y dame. Entonces, Juancito ya a esta edad lo puede entender. ¿Listo? E incluso también, ¿no? Parte de la modificación de conducta hago a través de instrucciones que Juancito en este caso pueda guardar el juguete que sacó. Por otro lado, también el pequeño es capaz de seleccionar láminas apropiadas, las cuales son referentes a acciones ante una petición verbal, ¿sí? Porque ya hay un entendimiento. Comienza con las primeras formas interrogativas a través de la entonación. Por ejemplo, mamá, preguntando en realidad o planteando la pregunta, ¿dónde está mi mamá? ¿Sí? También podemos reforzar ello, ¿no? Por ejemplo, cuando yo termino ya la sesión, abro mi puerta y le digo, mamá, y el niño ya me señala, ¿no? Me señala o me dice, o le dice a la mamá, ven. ¿Sí? Entonces, también aprovechemos todos los recursos que nosotros podemos tener para intervenir o estimular. Bien, entre los 2 años y los 3 años, podemos observar que el niño a los 3 años ya muestra un interés en las explicaciones, ¿sí? Y el porqué de las cosas y cómo funcionan. E incluso, como ya les comenté en las sesiones anteriores, el niño, su pregunta favorita es, ¿y por qué? No. El carro es rojo, ¿y por qué? ¿No? La mamá se fue. ¿Y por qué? ¿Sí? Ellos tratan ya de poder conocer por qué el de las cosas y cómo estas funcionan. Asimismo, el pequeño ya comienza a explorar, a formular preguntas, ¿no? Y desea conocer el funcionamiento y el porqué de ciertas cosas. Ya hay una función exploratoria, sí hay un interés por parte del pequeño. También es posible que pueda relatar experiencias que recién han sucedido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hiciste en la mañana? ¿Sí? ¿Te acuerdas qué comiste en tu desayuno? Bien, entonces ya comienzan a relatar experiencias y es importante que nosotros también le preguntemos. ¿Sí, chicos? Como les digo, de aquí ustedes se pueden guiar para realizar la intervención también. ¿Bien? Para realizar la estimulación en nuestros pequeños. Bien, en este periodo también entienden palabras opuestas como abre, cierra, grande, pequeño. Bien, a ver, nuevamente, en lo que es el cuaderno de terapia, yo les pongo, ¿sí? Una figura que es más pequeña, por ejemplo, una pelotita pequeña o una pelotita grande. Y le digo, ¿cuál es más pequeño? Y me señala el pequeño. ¿Cuál es el grande? Y señala el grande.
¿sí? O le pido, abre la puerta, el niño abre la puerta o cierra la puerta, ¿sí? O en su cuaderno también hay figuras donde la puerta está abierta y la puerta está cerrada. Bien, a ver, también sigue instrucciones compuestas como, por ejemplo, busca tu zapato y ponlo en mi cuarto. Bien, ya pueden realizar instrucciones más compuestas. Bien, de los 4 a 5 años de edad, el niño ya construye frases que son más completas, ¿sí? Asimismo, ya comienza a entender las palabras para el orden de situaciones o sucesos. Por ejemplo, primero, después y por último, ¿sí? Ahora, esto también lo podemos hacer a través del juego. Recordemos que la terapia con el niño es juego. ¿Sí? Sí tenemos evidentemente nuestro cuaderno de terapia, de estimulación, pero también a través de objetos concretos, porque eso le llama la atención a los niños. Sigue instrucciones más complejas, como ponte tu pijama y lávate la carita, bien, y acuéstate en tu cama, ¿sí? Ya son instrucciones más complejas, más largas, y el niño las sigue, las comprende y las ejecuta. También pueden contar cuentos breves. Entiende palabras de temporalidad como hoy, ayer y mañana. Comienza a jugar con el lenguaje a través de adivinanzas, chistes, entre otros. Y a través de esto, nosotros también podemos intervenir o estimular en los pequeños. Listo. Aquí podemos observar, bien, como un resumen, por decirlo así, donde va a ser incluso más fácil para ustedes para poder reconocer qué es lo que se espera para cada edad. ¿Listo? A ver, dentro de los 18 y 24 meses, se espera que el niño ya entienda frases comunes como la hora de acostarse o ¿quieres más? ¿Sí? Las preguntas ¿quieres más? Sí, no, dependiendo. Comprende también instrucciones simples como siéntate, deja eso, no toques. Entre los 18 y 24 meses se empiezan ya a unir palabras utilizando un lenguaje telegráfico, ¿sí? Utilizan también palabras en cuanto a las preposiciones, conjunciones, entre otros. A los 2 años, es decir, a los 24 meses, su repertorio productivo ya comprende entre 50 a más palabras. ¿Listo? Pueden tener algunas dificultades para pronunciarlas, ¿sí? Pero ya al menos tiene un mínimo de 50 palabras, ¿sí? Dificultad para pronunciarla, sí, bien, pero como les digo, ya al menos tiene un mínimo de 50 palabras o más. Reconocen nombres de objetos familiares, de personas y las partes de su cuerpo. Importante estimular esto, ¿bien? Ya sea con fotografías, con objetos concretos, para que el niño pues no se aburra, porque sabemos que su atención es más, es reducida a comparación de un adulto. Entre los 24 meses y 3 años ya comienzan a diferenciar, o mejor dicho, a disfrutar del juego simbólico, ¿sí? Es decir, jugar en la cocina, bañar al bebé, ¿bien? Y que ya ha aparecido a los 18 y 24 meses imitando acciones como cocinar, hablar por teléfono, ¿sí? Son juegos simbólicos. Ahora, si mi niño tiene, por ejemplo, un diagnóstico que se da después de los 3 años de trastorno del espectro autista, recordemos que en estos niños no se da un juego simbólico, ¿sí? Entonces, también tenemos que ver ello. Si es que nuestro pequeño, ¿sí?
A los 5 años, por ejemplo, a los 4 años, no hay un juego simbólico. Por ahí tenemos que tener mucho cuidado, incluso entre estos meses, ¿sí? De 24 y 3 años. Su vocabulario se incrementa de forma regular, ¿sí? Y comienzan a estructurar ya frases simples para poder pedir cosas y hablar sobre estas. Son capaces de seguir instrucciones complejas, compuestas, como coge el juguete, mételo en la caja. Hablan también mientras que juegan, ¿no? Incluso pueden estar nombrando cosas que no están en la misma habitación también, ¿sí? Hay, como les decía, ¿no? Comprenden palabras opuestas como abre, cierra, grande, pequeño. Y bueno, también se va a observar que su capacidad para mantener una conversación durante esta etapa ya ha aumentado. Entre los 3 y 4 años, la mayoría de los niños ya experimentan una explosión del lenguaje, es decir, un incremento progresivo del vocabulario, tanto de manera expresiva, es decir, lo que el niño manifiesta verbalmente, como comprensivo, lo que comprende. ¿Bien? Utiliza también oraciones más complejas. Son capaces de hablar sobre lo que sucede durante su día. Contestan preguntas sencillas que empiezan con quién, qué, dónde. Y aquí también podemos intervenir o estimular, ¿no? Por ejemplo, le ponemos láminas y le preguntamos, ¿no? ¿Quién está aquí? Papá, ¿no? ¿Dónde está mamá? Y comienza ya a responder, por ejemplo, a casa, ¿no? En la casa, ¿listo? Entonces ya comienzan a poder contestar y por lo tanto entender las preguntas quién, qué y dónde. También hacen preguntas utilizando cuándo y el cómo, ¿no? Y también el por qué. Su pronunciación mejora hasta articular correctamente la mayoría de los sonidos y su juego suele ser ya más imaginativo. Comienzan a inventar historias. Entre los 4 a 5 años construyen frases más completas, ¿sí? Que estas se parecen gramaticalmente a un adulto. Comprenden lo que se habla en casa, lo que se habla en la escuela, ya hay una comprensión de las conversaciones. ¿Listo? Empiezan a saber jugar con el lenguaje, hacen adivinanzas, chistes. Más adelante vamos a ver algunas actividades para poder aplicar para cada edad. ¿Sí? Ustedes también lo pueden realizar. Cuentan cuentos ya más breves, entienden las palabras del orden de sucesos, como primero, después, por último, la temporalidad ayer, hoy, mañana. Saben nombrar también lo que son las letras y los números, ¿sí? Y pronuncian correctamente los sonidos de forma aislada, de forma aislada. Entre los 5 o 6 años se inicia el aprendizaje de la lectoescritura. Importante que nosotros podamos estimular todo lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nuestro niño no comprende, no se expresa, no tiene un buen desarrollo de su lenguaje, esto se va a ver afectado, es decir, la lectoescritura, ¿sí? Y por lo tanto, el rendimiento académico. A ver, dentro de los 5 a 6 años, saben que las palabras pueden tener más de un significado, ¿sí? Y también adquieren y utilizan muchas palabras ya más abstractas, ya no son tan concretos, tan literales, sino son palabras abstractas. Pronuncian bien todos los sonidos del habla y explican ya correctamente.
¿Listo? Entonces ya hay una pronunciación que se espera para su edad, ¿no? Una pronunciación adecuada. A partir de los 6 años, adquieren ya estructuras gramaticales que estas son complejas, como parecidas a lo que usamos los adultos, ¿sí? Ya comienzan a ver la voz pasiva, el pronombre de referencia, ¿sí? Son capaces de entender el estilo indirecto o la ironía, ¿listo? Importante también ello, ¿bien? A través de los intrusos que se puede jugar, como ya, si no me equivoco, si no es en la primera sesión, la segunda sesión ustedes ya tienen un material de ello, de los intrusos. Usan lenguajes ya metafóricos, ya entiende. ¿Por qué? Porque ya hay un pensamiento más abstracto, ¿sí? Por lo tanto, también el humorístico. Expresan mejor sus pensamientos, sus ideas, sus necesidades, sus sentimientos. ¿Bien? Entonces, ya a partir de los años, esto se espera. Si es que hay algún tipo de retraso, tenemos que ver en qué está fallando nuestro pequeño para poder intervenir. Bien. A ver, en la sesión anterior vimos lo que son los niveles y ahora vamos a ver las etapas en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje según lo que se espera por cada nivel. ¿Listo? En este caso vamos a ver el primer año. Bien, el primer año de nuestro pequeño, los 12 meses. En cuanto a un nivel pragmático, ya comienza a adquirir mecanismos básicos de la comunicación a un nivel, ojo, no verbal. Por ejemplo, reacciona ya a la voz humana, ¿sí? Y puede identificar y reconocer las voces familiares. Presta atención a la cara de un adulto, ¿sí? Ríe ya en voz alta, parece contestar al adulto cuando éste le habla y emplea diferentes recursos para comunicarse, ¿sí? Como la jerga dentro de su desarrollo. Señalar con el dedo, importante, ¿sí? Esta es una forma también de comunicarse que tiene el niño. También hacen el uso corporal, usa gestos naturales. En cuanto al nivel pragmático, ¿listo? En cuanto al nivel semántico, se interesa por el entorno, ¿sí? Inmediato. Y también ya puede interpretar expresiones del rostro, es decir, los gestos de un adulto. Comprende palabras y expresiones apoyándose en la en la prosodía. ¿Listo? También comprende lo que son órdenes sencillas y situaciones que les resulten familiares a los pequeños. Pueden utilizar entre 2 o 3 palabras para poder generalizar, ¿sí? Por ejemplo, agua, usa la palabra agua para poder referirse a todos los líquidos que conocemos. ¿Listo? En cuanto a la fonética y fonología, ya comienza a identificar voces familiares, realiza vocalizaciones, reduplicaciones silábicas y repite frases. Bien, entonces, importante que nosotros podamos tener en cuenta cada uno de los niveles para el primer año. ¿Listo? Bien, a ver, esto ya lo hemos visto, es parecido a esta diapositiva. ¿Listo? Porque ese es el primer año. A ver, vamos aquí. Entre los 24 y 36 meses. Bien, en cuanto al nivel pragmático, ya hay un interés por el lenguaje, ¿sí? Pregunta por el nombre y el porqué de las cosas, ¿cierto? Como les mencionaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como su pregunta favorita, su palabra favorita. Bien. Y ya puede iniciar el relato de acontecimientos personales. ¿Listo? Por eso también es importante que nosotros podamos
preguntar, ¿sí? Como les decía, tratar de aprovechar todos los recursos que nosotros tenemos para poder estimular o intervenir en el lenguaje. A ver, esta es el área pragmática, ¿sí? Lo que hemos visto. En cuanto al área semántica, ya comprende situaciones y órdenes más complejas que implican relaciones entre objetos u acciones, ¿listo? Comprende adjetivos como grande, pequeño, ¿sí? Abierto, cerrado. Continúa ampliando su vocabulario día a día. A un nivel morfosintáctico, ya realiza oraciones de 3 elementos, emplea oraciones simples, comprende y expresa oraciones interrogativas, ¿no? El qué, quién, de quién, dónde, por qué y para qué, así como también oraciones afirmativas. También realiza el uso de los artículos, ¿sí? En manera plural, ¿sí? Y los pronombres. Se inicia el uso de oraciones coordinadas también, que estas son sencillas. Y finalmente, al nivel fonética, fonológica, cada vez se le va a ir entendiendo mucho mejor, ¿sí? Aunque, como ya lo vimos en la sesión anterior, puede cometer errores, ¿no? Por ejemplo, puede tener dificultades con la D, con la S, la R, la L, ¿bien? Y también con los sinfones y los diptongos. Bien, a ver, en cuanto a la edad de entre los 36 y 72 meses, a un nivel pragmático, ya se comienza a confiar lo que es el uso del lenguaje, ¿sí? A ver, aquí ya acompaña lo que es el lenguaje con el juego. Entonces, cuando nosotros realicemos nuestra intervención, chicos, nuestra estimulación, es importante que podamos acompañar nuestro lenguaje con el juego. ¿Bien? Realiza ya narraciones más complejas, su curso es más su discurso es más organizado, puede realizar descripciones, nosotros le damos una lámina, le damos un objeto concreto y le pedimos que nos pueda describir. Relata con detalle los cuentos que han escuchado, ¿no? Les gusta jugar con el lenguaje y se inventan lo que son las historias. ¿Listo? A un nivel ya semántico, ya hay unos avances significativos en cuanto a la comprensión. Ya realizan oraciones que impliquen negación, es decir, el no, ¿sí? Utiliza ya lo que son los opuestos, las adivinanzas, los absurdos, las metáforas, entre otros. Y pues evidentemente ya hay un aumento del vocabulario tanto comprensivo como expresivo. A nivel morfosintáctico, podemos ver que ya utiliza una gramática más compleja. Es lo que en realidad esto se espera. ¿Listo? Hay una conjunción verbal, es decir, el uso adecuado de los tiempos y de los modos. Y hay también concordancias en el género y en el número y emplean oraciones subordinadas. Y en cuanto a la fonética y fonología, pueden persistir errores en la R. ¿Listo? Y pues simplificación de los sinfones que la contengan. ¿Listo? Entonces, sí aún puede haber cierto error en esta pronunciación del fonema. Bien, ahora vamos a ver algunos indicadores que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De un desarrollo lingüístico que es atípico, ¿sí? A ver, importante que nosotros y los padres se puedan fijar en lo siguiente, en cuando el niño no interactúa socialmente desde los primeros meses. Recordemos, ¿cuál es la primera forma que tiene el niño para poder comunicarse? Y lo hemos visto, está en la primera diapositiva, chicos. ¿Cuál es esta forma que tiene el niño para poder comunicarse? A ver, los leo en el chat.
El llanto, Miss. Así es, Kenny, gracias. Y Diana, el llanto, ¿sí? Entonces, si nuestro pequeño, claro, no hay un balbuceo, no hay esta intención de poder comunicarse y no interactúa socialmente, entonces podría ser un indicador de un desarrollo atípico. ¿Listo? Por otro lado, cuando no entiende lo que uno le dice a partir del primer año, también tener en cuenta ello. Usa pocos sonidos, palabras o gestos entre los 18 meses y los 2 años. No dice palabras con claridad entre los 18 meses y también los 2 años. No combina palabras, ¿sí? Papá ven, mamá toma, a partir de los 2 años. También es un indicador de un desarrollo lingüístico atípico. Tiene problemas para jugar y hablar con otros niños entre el segundo y tercer año. ¿Listo? También tiene que hacer un esfuerzo para decir sonidos o palabras entre los 3 y 4 años. ¿Listo? Entonces, estos son algunos indicadores que nosotros podemos recomendar a los papitos que observen o que quizá los papás incluso ya van a venir a nosotros con algún tipo de este indicador, ¿sí? Que es atípico. Entonces, existen niños que tienen un inicio tardío, ¿sí? Es decir, que no presentan, ojo, no presentan ninguna otra alteración evidente, ¿sí? Y pues las características principales son que tiene un repertorio de palabras inferior a 50 palabras inteligibles, ¿sí? O hay una ausencia de emisiones de 2 palabras, ¿sí? A los 24 meses. ¿Listo? Esto nos puede indicar que hay un inicio tardío. Bien, este fenómeno se presenta de forma heterogénea. ¿Por qué? Porque existen niños que muestran solo retraso en el área expresiva, mientras que otros niños pueden presentar un retraso en cuanto a el área expresiva y receptiva. ¿Listo? Entonces, importante también considerar esto. ¿En qué está fallando mi pequeño? Si es solo en el área expresiva o también es en el área expresiva y receptiva. A ver, también es importante considerar que no todos los niños con inicio tardío tienen problemas de lenguaje cuando alcanzan una edad escolar. ¿Sí? Esto pues sí nos va a dificultar para realizar un diagnóstico de un posible trastorno del lenguaje antes de los 3 años. Por lo tanto, nosotros no nos podemos tomar a la ligera realizar un diagnóstico de un trastorno del lenguaje a un niño. ¿Sí? Por eso es importante realizar bien nuestro proceso de evaluación. Recordemos nuevamente, porque es importante, fundamental que ustedes comprendan ello. No todos los niños con inicio tardío tienen problemas de lenguaje cuando alcanzan una edad escolar. ¿Listo? Importante que tengan en cuenta ello. Bien, ahora, según la asociación, ¿sí? Del lenguaje, que es americana, hay unos hitos del desarrollo. ¿Listo? Es parecido a lo que hemos estado viendo. ¿Sí? De aquí ustedes también se pueden guiar, ya sea del primer recuadro, es decir, de estos, ¿sí? Los que estamos viendo, estos también en cuanto a los 4 niveles de lenguaje, o según la Asociación, ¿sí? Americana del Lenguaje. Aquí nos proporciona 2 tipos, el oyendo y comprendiendo y el hablando. ¿Qué es lo que se espera en el nacimiento, desde el nacimiento a los 3 meses en cuanto a oír y comprender?
que el bebé se sobreexalta con ruidos fuertes, que sonríe o se calla cuando le hablan y que pareciera que reconoce su voz y se calma si está llorando. ¿Listo? Esto es lo que se espera en cuanto al oyendo y comprendiendo. En cuanto a hablar, ya el niño comienza el gorjeo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un video para poder comprenderlo mejor. Llora de distinta manera, dependiendo de sus distintas necesidades, algo que también estamos viendo. Aquí el llanto, ya a partir del segundo mes, ya tiene una intencionalidad de poder comunicar la necesidad del pequeño. Y se sonríe con los demás. Podemos observar, chicos, que aquí pues no manifiesta una palabra, pero es una forma de expresarse que tiene nuestro pequeño, ¿sí? No cometamos el error de decir que el lenguaje no va a iniciar desde una etapa prelingüística, ¿sí? Sí, ya hay una forma de poder comunicarse, si bien es cierto, no a través de palabras, pero ya el niño se puede comunicar. También podemos ver que a los 4 y 6 meses el niño ya comienza a mover los ojos en dirección a los sonidos, presta atención a los juguetes que emiten sonidos, presta atención a la música, responde a los cambios en el tono de voz. Ahora, nuevamente, ustedes se pueden ayudar de estos para poder realizar lo que es la estimulación, ¿sí? ¿Qué usamos en estimulación? Música, ¿sí? Usamos instrumentos, ¿bien? Ahora, entre los 4 y 6 meses, en cuanto a hablar, ya balbucea cuando juega solo con usted, es decir, con el papito o con el especialista. Balbucea usando sonidos parecidos al habla, como pa, pa, mi. Se ríe, carcajea y hace sonidos para expresar placer o gusto. ¿Listo? A ver, vamos a ver un video para poder, chicos, espérenme, por favor, ver cómo es que nuestro pequeño realiza esta etapa prelingüística. Ok, a ver. Ese Cadi. Ese Cadi bueno. Listo, chicos. Bien, entonces, de esta forma vemos el llanto del pequeño, ¿no? Y el gorjeo que
ellos comiencen a producir, así como el tratar de imitar, ¿cierto? A ver, vamos. A ver, Luis nos comenta, el aislamiento en pandemia puede afectar a algunos niños por no interactuar con otros. Se reportaron muchos casos en el colegio inicial y quizás... Así es, ¿no? Ha pasado que muchos niños, por no tener la estimulación y no mantener en contacto social con otros, sí ha habido un retraso. ¿Sí? Y hay demasiados niños que vienen a consulta por ello, ¿no? Los papitos los traen porque no se expresan, no hablan, no se comunican, y no solo en cuanto al aspecto verbal, sino también conductual. Y sí, evidentemente ha afectado un montón el hecho de no haber tenido esta estimulación, tanto en casita, porque pues sabemos que el aislamiento fue algo que tuvo un impacto, ¿no? Negativo en muchos casos, y no hubo una estimulación, por lo tanto tampoco un contacto con otros niños, lo que sí limita al desarrollo de nuestros pequeños. Listo, chicos, entonces, así podemos ver los hitos del desarrollo del lenguaje según la asociación. Bien, de aquí ustedes también se pueden guiar, bien, desde los 7 meses a 1 año, de 1 año a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 4 años, de 4 a 5 años. ¿Listo? Lo que se espera según la edad. De nada, listo. Listo. Ahora, vamos a ver ya finalmente algunas sugerencias de abordaje. Bien. En cuanto al nacimiento, ¿sí? A 1 año, del nacimiento a 1 año, tratar de repetir la risa y las expresiones faciales del niño, ¿sí? Es decir, si el niño no sonríe, también nosotros sonreírnos, ¿sí? Y tratar de imitar esas expresiones faciales que el niño realice. Enseñar al bebé a imitar acciones como jugar las escondidas, mandar besitos, decir adiós con la mano. Bien, estos juegos van a enseñar a nuestros pequeños los elementos necesarios para una conversación. ¿Sí? Desde estos juegos que creemos que son pequeños e insignificantes, ayudamos a nuestros pequeños. Hablar también con el bebé mientras que efectúe o ejecute actividades como la vestimenta, baño o alimentación. Por ejemplo, mamá está lavando tu cabello, ¿sí? O Melissa, estás comiendo tus zanahorias. Qué ricas están estas zanahorias. ¿Listo? Importante, ¿bien? Para que el niño también pueda interiorizar palabras, significados. Explique a dónde van, qué harán una vez que lleguen y a quién van a ver. Por ejemplo, vamos a la casa de la abuelita. ¿Listo? Ahora, un plus que no es parte de la terapia del lenguaje, pero eso se utiliza mucho también para poder prevenir lo que son las rabietas, ¿no? Es una buena herramienta para los papitos. Enséñale los sonidos que hacen los animales, las onomatopeyas, ¿no? La vaca dice mu, el perro dice guau, guau. ¿Listo? Entre el primer y segundo año, tratar de usar expresiones sencillas, pero que gramaticalmente sean correctas para que el niño poco a poco pueda imitar, ¿sí? Ayudar al pequeño a expandir su vocabulario. Por ejemplo, si nuestro niño dice camión, nosotros tratemos de ampliar este vocabulario, ¿sí? Los papás, los especialistas, diciendo, es verdad, es un camión rojo y grande, ¿sí? No solo nos quedamos, sí, es un camión, no, sino tratar de ampliar el vocabulario de nuestro pequeño a través de lo que nosotros sabemos. ¿Listo? Leer al niño todos los días, esto es sumamente importante, chicos. Tratar de que estos libros sean con ilustraciones grandes, ¿sí? Y hay libros que tienen 1 o 2 palabras, sencilla, ¿bien? Por página. Y cuando nosotros leamos el libro,
podamos nombrar y describir las ilustraciones de cada página, ¿sí? También sumamente importante. Pedir al niño que señale las ilustraciones que usted le describe, ¿sí? Es decir, del libro que ustedes le leen al pequeño, pedirle que pueda señalar. Entre el segundo y tercer año, utilizar lenguaje claro y sencillo, que sea fácil para que el niño pueda imitar. Demostrar al niño que para usted eso es importante, porque no solo va a ayudar para la terapia o para el lenguaje del niño, sino también para esa alianza afectiva con el pequeño, ¿sí? A los papitos. Es decir, tenemos que demostrar a nuestro hijo que para nosotros es importante lo que él tenga que decir, ¿sí? Y pedirle que repita lo que yo no pude entender por completo. Por ejemplo, sé que quieres un bloque, pero dime otra vez qué bloque quieres, ¿sí? Importante, porque ¿qué pasa? Y realmente sucede de manera frecuente que los papitos, no todos obviamente, ¿no? Sino que hay algunos papás que el niño le pide, por ejemplo, un juguete, y como quiere un juguete, le da otra cosa, ¿sí? Por estar quizás ocupados en el trabajo, con los dispositivos, entre otros. Y ahí nosotros no le estamos demostrando ningún tipo de interés a nuestro niño. ¿Sí? Importante considerar esto. Ayudar al niño a expandir su vocabulario introduciendo nuevas palabras a través de libros que también tengan oraciones sencillas, ¿sí? Poner varios objetos dentro de una caja, y pedir al niño que pueda sacar uno por uno, diciendo cómo se llama, ¿sí? Importante también que nosotros podamos repetir lo que el niño diga y añadir siempre una información adicional. Por ejemplo, este es un peine. Miguel se peina el cabello. ¿Listo? A ver, que saque los objetos de la cajita y ayudar al niño a agruparlos por categorías. ¿Sí? Ropa, alimentos, artículos para dibujar, entre otros. Que lo agrupemos por categorías. Por otro lado, recortar fotos de revistas o de cualquier de otro tipo y hacer un álbum de objetos familiares. Es algo que también les estaba comentando. ¿Listo? Con objetos familiares y ayudarle al niño a pegar estas fotitos en su cuaderno, en su álbum, y poner en práctica el nombrar lo que ilustran, ¿no? Las fotos, usando también lo que son gestos, palabras, para demostrar cómo se usan. Por ejemplo, si hay un peine, usar gestos de cómo se usa el peine y palabras que demuestren lo que estamos haciendo. Observar fotos de la familia, ¿no? Indicar quién aparece en estas también, importante. Usar frases o oraciones también sencillas para describir lo que ilustran en las fotos. Por ejemplo, ¿no? Raúl nada en la piscina. ¿Sí? María está comiendo. María está tomando leche. ¿Bien? Escribir frases sencillas debajo de las fotos, escribiendo también lo que ilustran, ¿sí? Esto va a ayudar a que el niño pueda entender que la lectura es la expresión escrita del lenguaje oral. Hacer que el niño también tome decisiones al contestar preguntas. Importante. Realizar preguntas abiertas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿quieres un vaso con agua o un vaso con leche? Y el niño va a responder, ¿sí? Quiero un vaso con agua. Ok. En vez de decirle, ¿quieres leche? Porque ahí nosotros nos limitamos a que nuestro niño nos diga sí o no. Pero si nosotros realizamos incluso preguntas más abiertas, vamos a permitir que el niño se pueda explayar. Cantan canciones y a la vez jugar con las manos, con los deditos, con los pies. Ello va a enseñar al niño sobre los ritmos y los sonidos del lenguaje.
también. ¿Listo? Hay muchas canciones muy buenas que nos ayudan a poder estimular. Reafirmar las destrezas de la comprensión del lenguaje, jugando al sí o al no. Eres un niño, eres una niña, sí, no. Esa es una cebra, te llamas Patricia, ¿sí? Ojo, reafirmar, reforzar, pero en la mayor parte del tiempo tratar de realizar preguntas más abiertas. Entre los 3 y 4 años se recomienda crear ilustraciones graciosas, ¿sí? O composiciones absurdas. Por ejemplo, pegar una foto de un perrito que está dentro del auto y que el perrito está conduciendo, ¿sí? Y que el niño nos explique por qué la foto es graciosa, ¿sí? Y si es que no puede, entonces nosotros guiarlo para que el niño responda. Clasificar objetos y fotos en distintas categorías, pero en este caso, preguntarle al pequeño por qué el objeto no pertenece a esta categoría, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué un bebé no pertenece a una categoría de una manada de animales, ¿sí? Que el niño trate de explicarnos el por qué. Leer libros que también tengan una historia sencilla, hablar de la secuencia de los sucesos, primero, después, por último, ayudar al niño a contar un cuento, ¿sí? Ya, eso también lo podemos hacer con disfraces, con marionetas, dependiendo de los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Pedirle a los niños que nos diga cuál es su parte favorita y por qué. También observar fotos de la familia y pedir al niño que describa lo que sucede en cada uno. Bien, ayudar también al pequeño a practicar sus destrezas de comunicación social y narración al actuar. Sí, es muy bonito, realmente a los niños les encanta este tipo de dinámicas, el actuar. ¿Sí? Nos ponemos aquí en mi consultorio, nos ponemos disfraces, usamos títeres para poder actuar escenas que son típicas de la vida diaria, como también de un cuento, ¿no? ¿Para qué? Para que esto pueda ayudar al niño a poder tener una comunicación, mayor vocabulario, reforzar el juego simbólico, entre otros. Entre los 4 o 5 años, algunas sugerencias es hablar y jugar sobre los conceptos de las relaciones espaciales. Primero, después, por último, derecha, izquierda, ¿no? Los opuestos, arriba, abajo, grande o pequeño, ¿no? Es decir, lo podemos hacer con láminas, donde, por ejemplo, en una mesa está la pelotita arriba, y en otra está abajo, ¿no? O también lo podemos hacer con objetos concretos ya en la sesión. Reforzar la creación y clasificación de categorías. Ojo, reforzar, porque ya en los años anteriores ya deberíamos estar trabajando. ¿Listo? Solo es un reforzamiento. Reforzar la clasificación de categorías, solicitar y seguir las instrucciones del niño, ¿sí? Así como nosotros realizamos instrucciones al niño, pedirle al niño que también nos realice instrucciones a medida que éste va explicando cómo yo tengo que hacer algo, ¿bien? Presentar definiciones para nuevas palabras y usarlas en el contexto apropiado. Por ejemplo, este carro va por la pista, ¿sí? El avión va por el cielo. Son palabras nuevas para nuestro pequeño, pero el contexto es apropiado. Indicar también qué cosas son iguales o diferentes. Por otro lado, ya pedir al niño que dibuje una escena del cuento y su parte favorita y preguntar quién, qué, cuándo, dónde y por qué. ¿Sí? También importante, como ya lo habíamos visto anteriormente, es parte de lo que se espera para su edad. Por lo tanto, de esta forma nosotros podemos abordarlo. Ayudar al niño a expandir sus destrezas de comprensión y expresión. Por ejemplo, este juego del veo, por ejemplo, ¿no? Veo algo redondo en la pared que se usa para decir la hora. Y tenemos que pedirle al niño que adivine, ¿no? En este caso es el reloj, ¿sí? También.
animar al niño que explique cómo ha hecho algo. Por ejemplo, podemos pedirle que explique cómo ha hecho una construcción de bloques, ¿no? De su Lego, ¿sí? Jugar al médico, pedirle cómo es que ha realizado el chequeo al bebé, entre otros juegos que nosotros podemos utilizar. Y finalmente, comentar las actividades diarias con el niño y pedirle que él nos ayude a planificar, ¿sí? Esto, como les decía, es muy bueno, no solo para lo que es la terapia o para el lenguaje del niño, sino también para lo que son rabietas. Bueno, eso ya es otro tema de modificación de conducta, pero es muy bueno también para que el niño pueda o podamos nosotros prevenir una rabieta fuera de casa. ¿Listo? Y bueno, chicos, aquí tenemos información de donde se ha podido obtener lo que hemos visto el día de hoy y ustedes pueden también obtener mayor información. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Que tengan una bonita noche. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho, chicos, y gracias.